puntualmente las 21 horas en todo el territorio nacional, temperatura aún calurosa de 35 grados. Arrancamos puntos de vista y ya rápidamente nos introducimos al tema del cual estaremos hablando hoy, que es la fisioterapia estética, y para ello ya se encuentra con nosotros la licenciada Valeria Camazuti. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, gracias. Encantada por la invitación. Felices de que nos acompañes en esta noche y queremos saber, y vamos a introducirnos en esto, ¿qué es la fisioterapia estética? Exactamente. La fisioterapia tiene varias especialidades, ¿verdad? Tenemos especialidad en traumatología, en respiratoria, ahora por el tema de COVID, ¿verdad? Sí. Y mi especialidad es fisioterapia estética, o sea, dermatofuncional. O sea, nosotros rehabilitamos al paciente postquirúrgico, ¿verdad? Postquirúrgico. Exactamente, de una liposucción, de un tratamiento de estético, generalmente. Entonces, trabajamos para rehabilitar a ese paciente. ¿En qué tipo de casos generalmente entonces? O sea, si vamos a hablar de cirugías como las que mencionaba, uno se somete al tratamiento. La más común hoy, ¿verdad? Sería la liposucción, que está en alta, ¿verdad? La gente quiere estar bien estéticamente, tiene la grasita, entonces recorre a una cirugía con cirujanos plásticos, reconstructivo, estético. Y nosotros como fisioterapeuta... Es el soporte que le dan. Exactamente. Postoperatorio. El postoperatorio, porque ese paciente está con edema, ese paciente tiene dolor, ese paciente tiene un poco de imposibilidad de movimiento, de caminar. Entonces, lo que nosotros hacemos en la parte estética es ayudar a desinflamar a ese paciente, ayudar a... los hematomas están muy hinchados, ¿verdad? Están muy inflamados. Entonces, ayudamos a hacer la rehabilitación. O sea, son patologías que forman parte del proceso. O sea, normalmente un paciente que se someta a esa cirugía estética va a pasar por ese proceso. Tiene el hematoma, que pasar. Que no es una contraindicación. No. Tiene que pasar, o sea, una liposucción. En el caso de la parte estética, es invasiva, ¿verdad? El paciente tiene inflamación, el paciente está todo lleno de edemas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a ese paciente con su periodo, que tiene que ser un periodo que todas generalmente tienen que pasar, poder volver a su actividad normal del día a día. Es en el caso de la estética referida a la liposucción. Ahora, también otras cirugías como por ejemplo la de implantes también. Exactamente, ¿sí? Los implantes mamarios, también la mastopexia, que es la disminución, o el implante de mamarios se pasa por la dermatofuncional, la rehabilitación, porque esa mama también está inflamada, generalmente se queda dura, entonces nosotros tenemos que adaptar al paciente, tiene problemas de movilización de brazo, también está en la parte oncológica también, que se hace también la fisioterapia para que el paciente vuelva a su vida normal. En el caso puntual de los implantes, me hablaba del brazo. Es una cuestión de que tiene que acomodarse toda esta parte de la movilidad. Tiene que aprender, o sea, tiene que por un tiempo no estar elevando los brazos, ¿verdad? Generalmente el paciente, hay técnicas, ¿verdad? Que el cirujano hace atrás de la musculatura, entonces el paciente siente una compresión en la parte del pecho que está duro, que incomoda, que tiene dolor. Entonces nosotros vamos haciendo los procesos anti-inflamatorios, utilizando maniobras de masajes, utilizando aparatología especial e indicada para ese tratamiento. ¿Esos procesos son obligatorios del postoperatorio? O sea, ya forma parte del tratamiento, que te advierte el cirujano que es parte del tratamiento. Sí, es obligatorio. Hace parte del tratamiento porque con ese resultado, ¿verdad?, de un buen postoperatorio, también está la satisfacción de una terminación de una cirugía del cirujano, ¿verdad? O sea, es la terminación
para que el paciente se ve bien y se sienta bien, ¿verdad? Porque puede ocurrir varios problemas si es que no hacemos una buena rehabilitación postquirúrgica. Ahora, también esto es implementado a las cirugías, por ejemplo, de rostro. Exactamente, Sí, sí. está en alta, ¿verdad? Los lifting, Sí. justamente los párpados, lipos de papada. Hoy la estética está muy concentrada por el tema de las redes sociales. Todos queremos estar lindos, ¿verdad? O sea, pasamos una etapa tanto del tema de COVID, ¿verdad? Que estuvimos todos encerrados y de repente salimos, ¿verdad? Y queremos estar bien estéticamente, bien de salud. Entonces, hoy la parte estética está muy fuerte, justamente facial, corporal. La gente quiere estar bien, ¿verdad? Porque eso hace parte también. Si yo no estoy bien físicamente, me empiezo a deprimir, empiezo a sentirme mal, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso ayuda mucho al paciente. ¿Técnicas empleadas? Sí, tenemos varias técnicas en el caso de la parte estética, ¿verdad? Tenemos los masajes, ¿verdad? Son maniobras suaves como el drenaje linfático. Generalmente, en el postoperatorio, ahí estamos viendo en video, sí, es drenaje linfático. Esto es el drenaje, ¿verdad? sí. Exactamente, ¿viste? El paciente tiene edemas, sí, moretones, dolores, ¿verdad? Eso duele mucho. Duele. Difícilmente, y mira que el paciente generalmente está por todo el cuerpo, en la zona de espalda, ¿verdad? En la zona donde más duele. ¿Ella qué se hizo por el drenaje linfático? Es una paciente que se hizo una liposucción, sí, ¿verdad? Y en el caso yo estoy haciendo el drenaje linfático porque tiene mucho... Ahí me quiero detener un rato. Sí. La liposucción es solo una parte del proceso. Después viene el drenaje linfático. Sí, la liposucción... Yo, por ejemplo, o sea, en total desconocimiento tengo, y creo que es solo un... No, la liposucción es el tratamiento que un cirujano plástico hace en quirófano, con anestesia, ¿verdad? Al terminar ese procedimiento que se hace por un cirujano plástico, envía a nosotros, fisioterapeutas, para hacer la rehabilitación, para desinflamar, para que ese paciente no hincha, porque hay mucha retención de líquido. Justamente en esa época del año, con ese calor, ¿verdad? Que es normal que cualquier persona, principalmente las mujeres, tenemos retención de líquido, que es aquella sensación de las piernas cansadas, inclusive hombres también tienen, ¿verdad? Que se siente con las piernas cansadas, los movimientos se quedan un poco rígidos, entonces eso ya es la retención de líquido, ¿verdad? Entonces una persona operada es más todavía. Entonces, lo que hacemos con la técnica del masaje, una técnica de drenaje linfático, es una técnica diferenciada, ¿verdad? Son masajes suaves, son masajes continuos, ¿verdad? En el cual hace que el paciente sienta aliviado. Generalmente los pacientes que pasan por nosotros, ¿verdad? Se siente, dice, licenciada, me siento mejor, me siento, el dolor es analgesia, porque aparte de la técnica manual, tenemos varias técnicas. Tenemos aplicación de tape, que son unas cintas, ¿verdad? Que son antiinflamatorias. Tenemos la aplicación de ultrasonido, que es un equipamiento especial. ¿Qué hace el ultrasonido? El ultrasonido hace desinflamar. Ah, desinflama. Exatamente, analgesia, anti-inflamatoria, ¿verdad? Entonces, tanto en estética como en fisioterapia se usa. Si tiene una lesión de rodilla, ¿verdad? Tuvo una lesión, el traumatólogo, el médico indica lo que nosotros fisioterapeutas tenemos que utilizar. Y el ultrasonido es un equipo que se usa tanto en estética como en fisioterapia, ¿verdad? Porque desinflama y es analgesia. Esa es una de las técnicas que nosotros usamos, ¿verdad? Y hay varias cosas más, ¿verdad? O sea, hay varias técnicas en estética. Ahora, cuando vemos el masaje y la aplicación de las técnicas que usted realiza en este procedimiento, me viene en la cabeza la pregunta de cuánto tiempo un paciente tiene que realizar este proceso.
Bueno, generalmente el tratamiento, sí. ¿verdad? O sea, vamos a hablar así, Sí. de la duración del tratamiento. El paciente llega a nosotros, ¿verdad? Para, generalmente, los propios cirujanos plásticos envían al fisioterapeuta especializado en la área de rehabilitación postoperatoria, en ese caso en estética, ¿verdad? Entonces el paciente se va y nosotros empezamos a hacer el tratamiento. Generalmente es 1 hora el tratamiento y el tiempo de recuperación del paciente depende mucho de cada paciente, del metabolismo. Hay pacientes que recuperan más rápidos y hay pacientes que tardan mucho en recuperar. Depende del organismo. Del organismo. Sí. O sea, a veces como los hematomas, los edemas, hay pacientes que se va y la impresión que da que no tiene una liposucción, y sí tiene, porque ese paciente no tiene hematoma, no tiene edemas, o sea, un poco, y hay pacientes que vienen que totalmente edematos, sí. Exactamente. Entonces, así también es la recuperación. Hay pacientes que aguantan, porque hay pacientes que tienen un umbral de dolor tan alto que le duele al tocar. O sea, nosotros tenemos que pasar por un proceso también psicológico del paciente, porque el paciente sale de la cirugía plástica y cree que va a salir famosos los memes de dibujitos, ¿verdad? Que sale listo. No, tiene su proceso. Entonces ahí también nosotros trabajamos la parte psicológica del paciente. ¿También? Claro, explicamos que ese dolor es normal. De repente va el transcurrir. Generalmente un paciente está con nosotros generalmente 1 mes, ¿verdad? La primera etapa se van todos los días, después de la segunda o tercera etapa de evolución del paciente vamos haciendo día por medio, ¿verdad? Entonces esos pacientes lo que hacen, cree que sale de la cirugía y ya estoy lista para poner un bikini y ir a la playa, ¿verdad? Y no es así, tiene su proceso, hay pacientes que tienen problemas de postura, tenemos que enseñar al paciente a ponerse de pie, si tiene una cirugía, la dermoplastía, ¿verdad? Que es donde se saca la piel, se saca la grasa. Entonces, eso por lo general es en el abdomen. Del abdomen. Entonces el paciente viene con una posición por el dolor, exactamente, como incurvado, exactamente. Entonces tenemos que hacer una sobre la espalda, sí. Claro, le duele, tiene miedo. Entonces tenemos que hacer una reeducación postural a ese paciente, o sea, ¿verdad? modificar acá. De a poco, exactamente, de a poco vamos diciendo, no te va a doler, vamos haciendo la analgesia y es el paciente después ya se pone en la postura correcta que tiene que ser. Pero a medida que recupera la postura también ya se siente inclusive ya con confianza. Justamente con lo eso, que se hizo y con lo que... Exactamente, justamente esa es la fisioterapia también, es dar confianza al paciente. A veces hay una lesión jugando fútbol, ¿verdad? Y bueno, después se pasa por el médico traumatólogo, se va al fisioterapeuta. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos todo lo que es fuerza y todo lo que es movilidad de una lesión. Y con eso vamos ayudando también al paciente en ese tiempo que tiene que ser dependiendo de la lesión que está teniendo, ¿verdad? Es ter confianza de volver a caminar, de volver a poner a jugar, a volver a jugar. Entonces, esa confianza nosotros le damos al paciente. Solo que el proceso, como estaba diciendo, es un proceso que depende de cada paciente. Hay pacientes que sí, en 10 días está súper bien, ya hizo la analgesia, hizo los ejercicios, ¿verdad? Súper bien de fortalecimiento, pero hay pacientes que tardan un poquito más. Claro, como el dolor también, a algunos les desaparece rápido y a otros también. Hay otros que... ¿Cuánto más o menos? Es difícil decir cuánto más o menos, pero en mi área, por ejemplo, que manejo muy bien la parte de estética, yo digo que más o menos 1 mes. 1 mes. 1 mes. No es 10 días, no es 8 días, muy pocos. En todo el tiempo que trabajo en dermatofuncional, que es la parte de estética, en fisioterapia, un paciente tuvo así una alta de 10 días, pero hubo. Y con este tratamiento yo supongo que es fundamental también la alimentación en el proceso, sí.
Exactamente. ¿Por qué? El paciente tiene que hidratarse bien, sí. Agua, ¿verdad? Porque al tomar agua, el paciente orina más, ¿verdad? Entonces, el hinchazón disminuye. Ahora, si yo no estoy recién operada, no hago una buena hidratación, no tomo agua, no voy a orinar, entonces, ¿qué más? Estoy reteniendo más líquido. También tenemos en esa etapa también algunos ejercicios que podemos hacer en la casa, tipo, no podemos estar estático en una cama, ¿verdad? O sentada todo el tiempo. Tenemos que hacer siempre en el límite del paciente, ¿verdad? O sea, si yo puedo levantarme, caminar, voy a hacer en mi límite, de a poco. Ahora, cuando pasa, y es común esto, el efecto de la anestesia, ahí ya debe ser de inmediata la atención del terapeuta. Depende mucho del... O sea, nosotros generalmente trabajamos... De repente te dan el reposo, claro, pasa y ya empieza el dolor. El dolor. Nosotros tenemos así, trabajamos con equipos médicos, ¿verdad? Que el paciente sale de cirugía y nosotros ya entramos con el postoperatorio. ¿Por qué? Para aliviar más el dolor, ¿verdad? Lo que hace es aliviar más el dolor. Y hay equipos médicos que tarda un poquito más, ¿verdad? Porque el paciente de repente hizo una cirugía muy grande y generalmente el paciente no se cuida mucho, ¿verdad? O se para o no sabe justamente levantar, entonces tiene una costura, ¿verdad? Entonces eso es peligroso también. Entonces tardamos un poquito de 4 a 5 días para llegar a una atención de rehabilitación. Bueno, uno busca su bienestar por sobre todo, sentirse saludable y acompañar los procesos que nos lleven a esto. Pero, por ejemplo, el bypass gástrico puede ser considerado una cirugía estética porque lo que buscas es verte bien. También, porque también puede está ser la parte por de salud, ¿verdad? De salud. Hay pacientes, las patologías que vienen, ¿verdad? Y se va a un bypass y bueno, justamente... Y eso tiene también... tiene tratamiento. Nosotros también hacemos tratamiento justamente a un paciente recién operado de bypass. Desde cuando que él, siempre yo digo que siempre estoy trabajando con un médico, con un profesional donde yo sé ¿qué hizo ese paciente? Por algo ya te deriva. Exactamente. ¿Qué hizo ese paciente? ¿Qué puedo hacer a ese paciente? O sea, hay un trabajo conjunto para hacer un tratamiento. Y generalmente los pacientes que vienen de bypass que nosotros tenemos también, que ahí, ¿qué pasa? El paciente va bajando, bajando, bajando y queda la piel, queda la flacidez, ¿verdad? Entonces nosotros también trabajamos ahí con no solamente un pós-operatório, empezamos a trabalhar com massagens, com tratamentos para produzir mais colágeno a essa pele. Produzindo mais colágeno, o que vou estar fazendo? Vou tensar essa pele. Ou seja, a flacidez, vamos ir trabalhando ya con la flacidez del paciente. Claro, porque uno al someterse a la intervención viene lo posterior que guarda relación con el excedente. Exactamente. ¿Ese excedente en cuánto desaparece? Y depende también de la cantidad de excedente que hay, porque a veces hace la cirugía y luego ya se va al cirujano plástico y luego, exactamente, y ahí después se va con la rehabilitación estética, ¿verdad? O sea, va muy poco, porque generalmente los pesos son 40, 50 kilos a veces que bajan. Es muy difícil, ¿verdad? Pero hay generalmente los jóvenes que tienen más actividad física, la elastina es diferente de la piel, entonces ayuda, o sea, más todavía con la parte de flacidez. Pero generalmente primero recurren a un cirujano plástico. Bueno, le decía, licenciada, que tenemos siempre la participación de los televidentes y ya llegaron algunas consultas al 85625-000. A ver, Pitoni, ¿qué nos dicen acá? Ahí está. Bueno, urgente, urgente ya dicen acá.
Parálisis facial, ¿por qué no se cura en este enero? Ya van a ser 2 años que estoy con fisio, de que pero no sabemos si es postoperatorio. Exactamente, ese también se tiene, o sea, la parálisis facial depende mucho cuál fue su patología, la patología, porque, claro, la parte neurológica, y es lento, por eso te digo, si es 2 años, generalmente es lento. Yo tengo pacientes con parálisis facial que hace años está conmigo porque tiene la elevación, ¿verdad? O sea, está todavía... ¿Eso fue tras una cirugía estética o...? No, fue una patología. Una patología, sí, ¿verdad? Y un médico neurológico. Sí. Pasó una persona joven, inclusive, un virus, justamente fue que... Entonces, es lento, es lento. O sea, se tiene que hacer mucha estimulación y el terapeuta tiene que estar vinculado al cirujano, al neurólogo, o sea, al médico que él de cabecera de él que está tratando esa parálisis facial, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos ahí es fortalecimiento de la musculatura, es tratar de que vuelva a tener, yo no sé si hay sensibilidad herpes o no. zóster dice que es su patología. Herpes zóster, sí. Es lento, pero seguro que hubo una buena mejoría desde de los primeros tratamientos, ¿verdad? Hay una buena mejoría. Licenciada, las consecuencias también, por ejemplo, de un derrame o de una ACV que por lo general tenemos como consecuencia en el rostro, eso también forma parte de la fisioterapia neurológica. Sí, ahí, como digo, otra especialidad, sí, ¿verdad? Otra especialidad, pero sí hay varios colegas que son especialistas en esa área y hoy en las redes sociales se encuentra todo, ¿verdad? Bueno, esto ya habla de accidente. Ese traumatológico. Sí, este es traumatológico, su ruido, su rodilla hace ruido. Nosotros estamos hablando de la fisioterapia estética. Pero bueno, ahí está, tuvo un accidente de tránsito. Sí. Generalmente la parte traumatológica, ¿verdad? Siempre es tránsito, es moto. Y cuando hay moto, el primero que se va es la rodilla, ¿verdad? Porque es así. Con fortuna, ¿verdad? Realmente, si está haciendo un tratamiento con la parte fisioterapeuta, ¿verdad? Esos ruidos tiene que ver, ¿verdad? Tiene que consultar a un traumatólogo y ellos nosotros hacemos lo que sea la rehabilitación, o sea, fortalecer, aliviar el dolor. ¿Cuántas o son muchas las técnicas implementadas? Son muchas las técnicas y hoy más todavía, ¿verdad? O sea, pero es un rubro que se va actualizando. Se va actualizando en todas las áreas, ¿verdad? Espolón de calcáneo, es un dolor terrible, es un dolor terrible. ¿No es estético eso? No es estético, pero entiendo muy bien, ¿verdad? Sí. Porque ¿y qué el espolón es un dolor en el calcáneo. Sí. El paciente no puede caminar porque da la impresión que quema, que duele, ¿verdad? Es como un tirón. Quemazón. Entonces, yo recomiendo que consulte un traumatólogo, sí, ¿verdad? El traumatólogo te va a hacer todo el tratamiento antiinflamatorio y va a indicar el fisioterapeuta, para que haga la rehabilitación. Generalmente los traumatólogos dan la indicación, aparatología, ejercicio. Tiene que ver también si el paciente no tiene sobrepeso, porque espolón también es consecuencia de un sobrepeso, de deportistas que hacen muchos impactos. Entonces, el espolón es dolorido, es dolorido. Es doloroso. Pero se hace analgesia, ultrasonido, se hace tratamientos antiinflamatorios, ¿verdad? En la parte del calcáneo, pero siempre consultar primero el traumatólogo y el traumatólogo indica al fisioterapeuta qué hacer. Ahora, por ejemplo, la artrosis modifica mucho la estética. Si bien es un tratamiento del cual no estamos profundizando, hoy consulta mucho la gente sobre eso también. En los dolores, ¿verdad? Sí. Artrosis. Entonces, bueno, y ahí está. La artrosis, por ejemplo, hay tratamientos que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Hacer. De repente, si está muy inflamado, nosotros no podemos colocar mucho calor donde hay mucha inflamación, ¿verdad? Entonces, siempre la parte de fisioterapia se tiene que trabajar
con la indicación médica. El médico nos indica porque vamos a saber profundamente la patología que tiene ese paciente. En mi caso, en estética, yo sé, generalmente el médico me llama, me dice, licenciada, yo hice una liposucción en cadera, hice una liposucción en la parte sacro, cargué en tal cosa. Entonces, yo ya tengo el diagnóstico de ese paciente. Es muy difícil trabajar, de repente venía un paciente que yo no sé lo que él tiene, o sea, porque nosotros no hacemos la parte profunda, ¿verdad? Entonces, siempre el médico tiene que indicar. ¿En fisioterapia se puede detectar el rechazo, por ejemplo, a los implantes o eso ya no es muy...? No, generalmente rechazo, por ejemplo, de un cuerpo extraño es difícil con la fisio. O sea, hay una inflamación, hay una dureza. Sí, nosotros podemos percibir, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de las mamas, más duro, más hinchado, pero ¿quién va a ver eso? ¿Quién va a hacer los estudios? Es a través del médico. ¿En el implante capilar también hay un post de fisioterapia? No. O sea, hay justamente con láser. Con láser. Justamente nosotros trabajamos con electromedicina, o sea, todo lo que es aparatología manejamos, electroterapia, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer, o sea, el dermatólogo nos envía, de repente tenemos la maquinaria propia para hacer un láser, podemos hacer también. A ver, siguiente consulta. Licenciada, para eliminar la celulitis, ¿cuál sería el proceso? Ese es mi fuerte. Ese es tu fuerte. Entonces vamos a hablar de celulitis. Ese es mi fuerte. Bueno, teníamos que haber empezado por ahí. Pero da gusto. Cuando es tu profesión, entonces abarca todo, la ¿verdad? celulitis es la eterna lucha. La celulitis es la eterna lucha. Los hombres también pelean contra la celulitis. Muy poco. Ustedes tienen, no tienen celulitis. O sea, las mujeres, es por el metabolismo. No tenemos celulitis. Difícil. No, me estoy confundiendo con las estrías. Las estrías sí. Sí, las estrías sí. El rompimiento, ¿verdad? Ese ya es un tratamiento mucho más invasivo, que generalmente yo también indico cuando se hace las estrías, que es las rayitas que tenemos. El abdomen, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos al tener muchos partos, ustedes hombres generalmente tienen la parte de la espalda por hacer mucho ejercicio, la parte de atrás. Bueno, hay tratamientos que ayudan a mejorar en la parte de mi fisioestética, ¿verdad? Pero en la parte más clínica de dermatología, ellos utilizan unos láser mucho más profundos que ayuda a eliminar también. En el caso de celulitis, que fue la pregunta, es todo lo que, o sea, yo creo que 80 o 90% de las mujeres tenemos celulitis. La celulitis tiene tratamiento, pero primeramente tenemos que diagnosticar esa celulitis, el grado de celulitis que es. Justamente la alimentación de ese paciente, si el paciente hace actividad física, o sea, todo es, no existe milagro, no existe que yo voy a decir, sí, yo tengo un tratamiento donde puedo mejorar tu celulitis en 10 sesiones, no. Tengo que ver el metabolismo de ese paciente, tengo que ver la vida de ese paciente como es, si es un paciente, la alimentación, o sea, todo es conjunto. Inclusive yo tengo pacientes deportistas que tienen celulitis. ¿Por qué? Posiblemente la genética también está ahí, justamente el metabolismo también, ¿verdad? Entonces, luchamos contra eso. Sí, hay mejoría, hay muchísima mejoría, pero a veces no desaparecen y a veces sí desaparecen. O sea, es muy... y si desaparece, puede volver a aparecer. Lógico, si yo no dejo de ir al gimnasio, dejo de entrenar, dejo de tomar agua, dejo de hacer alimentación sana, claro que vuelve. Y actualmente, ¿cuántos tratamientos existen para la celulitis? ¿Y qué tipos? Muchísimos. Millones, o sea, hay desde tratamientos manuales, de masajes manuales, técnicas manuales, hasta aparatología y hasta tratamientos invasivos también, ¿verdad? Que generalmente hacen los médicos también. ¿Eso de la ultracavitación, puede ser? Sí, ¿también? La ultracavitación, la radiofrecuencia, hay varios tratamientos. Ahora hay tratamientos invasivos donde los cirujanos también, los médicos hacen aplicación de enzimas, de serum que ayuda y después se va otra vez con nosotros, hacemos el drenaje porque eso se tiene que es el principio activo que está ahí, se tiene que esparcir o se tiene que
que dar mejor resultado ayudando, o sea, en conjunto, ¿verdad? Puedo hacer un invasivo y trabajar con no invasivo, que sería todo lo que es electroterapia, todo lo que es la parte manuales. ¿Qué es la grasa localizada, licenciada? Ese también es un problema. Sí, ahora ya se me están viniendo Te está gustando, sí, ¿verdad? El tema de cuando uno va entrando sí, en la conversación. Bueno, la grasa localizada es lo que más nosotros hoy trabajo en estética, ¿verdad? Más trabajamos. ¿Hay solución? Hay solución. Pero también está siempre haciendo el diagnóstico de que el paciente que come, hace dieta, y la rutina, actividad sí, física, la rutina, porque yo puedo pasar hacer trabajos no invasivos, que no invasivos yo siempre digo que es no llegar a una cirugía, ¿entiende? Que la cirugía sí es más invasivo, de hacer tratamientos no invasivos donde ayuda a eliminar la grasa, a moldear. ¿Por qué? Cuando entramos con un paciente, la mayoría de los pacientes viene y dice, yo quiero hacer, tengo el casamiento de mi hijo en 15 días, tengo que estar bien, ¿verdad? Entonces se van y ahí empezamos, pero ahí siempre en conjunto que vamos a alimentar bien, recomendamos un nutricionista, vamos a hacer actividad física, si el paciente no quiere ir a un gimnasio, empezar a caminar, empezar a hacer ejercicios en la casa, todo eso ayuda. ¿Hay una edad límite para tratar la celulitis, pregunta? No, generalmente la juventud y los jóvenes, ¿verdad? Las chicas están teniendo más precoz. ¿Por qué? Por el sedentarismo, ¿verdad? Por el tema de la tecnología. Entonces los jóvenes no quieren tanto hacer actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, la alimentación, la gaseosa, las frituras, eso ayuda a que empieza temprano el tema de la celulitis, ¿verdad? No hay edad límite para un tratamiento, ¿verdad? Desde que el paciente no tenga ningún problema, que se puede hacer ciertas aparatologías, que no tiene ningún problema de salud donde nos compromete usar una radiofrecuencia, donde nos compromete usar una ultracavitación, no hay ningún problema. Ahora, con respecto a tratamientos a los cuales acceden los hombres, o sea, de repente nosotros somos menos propensos a querer seguir un tratamiento en la mayoría de los casos, porque ahora sí también... Entonces, cambió mucho. Cambió mucho. El tema hombre antes era un tabú. Antes era un tabú. El tema de manejar su belleza su o belleza su estética. Era, o sea, el machismo ahí, sí, ¿verdad? No, si yo me voy a hacer una limpieza de cutis, no soy menos, ¿verdad? O sea, no. Hoy cambió muchísimo, muchísimo. Los hombres se están cuidando, los hombres están haciendo limpiezas faciales, los hombres están haciendo tratamientos reductores. ¿Por qué? Porque muchas veces la esposa o la novia exactamente, le pide, vamos a hacer, y ahí se van por primera vez, le encantan y se quedan ya pacientes nuestros por siempre, ¿verdad? Pero sí, cambió mucho. Estoy diciendo de que 20 años atrás, muy poco eran los hombres que recurrían a un tratamiento estético. Ahora sí, ahora como que... es común, porque hoy se vende mucho imagen, la ¿verdad? imagen. Las redes, el celular, el Instagram, todo es, o sea, es una nueva era y que se vende mucho imagen, estar bien consigo mismo, estar lindo el pelo, estar lindo la piel, estar, ¿cómo se dice? Sarado en portugués, o sea, bien tonificado, ¿verdad? Hoy está de moda eso. ¿Hay tratamiento para la flacidez, pregunta? Sí, hay tratamientos para la flacidez. Justamente, la flacidez también tenemos que diagnosticar el pliegue, ¿verdad? Si es una flacidez muy, muy excesiva, entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar, a ver qué hacer con ese paciente. Primero, bueno, en la parte estética, trabajar con equipos, ¿verdad? Que ayuda, como dice, a producir colágeno y elastina y tensar a esa piel. En pocas palabras, estirar. Estirar la piel. Buscar el tratamiento que logre... Estirar, sí. Lograr estirar. Después, ¿verdad? Hay tratamiento, ayudando también con actividad física.
Prácticamente en todo o de todos los procesos que hablamos, existen factores fundamentales como la alimentación y por sobre todo también el de la actividad física. Es que no hay milagros, ¿verdad? Eso te digo, no hay milagros donde que nosotros vamos y decimos, bueno, quiero hasta una liposucción también. Muchas veces el paciente cree, ¿verdad?, que tiene un biotipo grande y se quiere hacer, o sea, disminuir, o sea, no es así, es donde se puede hacer, ¿verdad? Se tiene que ver la característica del cuerpo de esa persona, si acá es grande, si o sea, no vamos a pretender ser como teníamos 30 años atrás, ¿verdad? O sea, es difícil, ¿verdad? Pero el fundamental es sentirse bien. Yo creo, o sea, trabajo justamente hablando al principio de la parte psicológica, ¿verdad?, del paciente. Generalmente el paciente se va, empieza un tratamiento, ¿por qué? Porque se está sintiendo gorda, porque se está sintiendo llena de celulitis, porque no quiere salir, porque probó su ropa. Nosotras las mujeres somos muy así, ¿verdad? O sea, somos muy inestables en ese tema de cómo estar. Entonces, al llegar a una estética, a veces 5 sesiones se mejora inclusive la textura de la piel, ¿verdad? Porque tanto maniobra de masajes, productos, principios activos que ayudan, se queda justamente la celulitis, uno del aspectos, esa piel de naranja que queda áspera, va mejorando, eso mejora hasta el autoestima del paciente. Un mejoramiento colateral. Colateral. Sí. Viene y me dice, licenciada, puse un short, hacía tanto tiempo que no pusía short, ahí fueron 5 sesiones, o sea, eso también es la parte de trabajar que tenemos que estar bien, ¿verdad? Bueno, acá pregunta que estuvo y habla de una operación, una intervención en la muñeca y le dejó una cicatriz muy fea. Mira. Ahora, lo que pregunta es un tratamiento estético para mejorar su aspecto. Sí, hay tratamientos estéticos, ¿verdad? Con láser que ayudan muchísimo. ¿Hace usted eso? No, ese tratamiento yo indicaría que se haga con una dermatóloga, ¿verdad? Dermatología. Exactamente, la parte de dermatología, ellos manejan equipos mucho más potentes, equipos más y trabajar la cicatriz ahí. Bueno, seguimos hablando de esto y mucho más. Acá me preguntan del acné. El tema facial también, sí. Sí, hacemos muchos tratamientos también, limpieza profunda, ¿verdad? Donde sacamos... Se trabaja cosmetóloga también, ¿no? Cosmetóloga, sí, la parte de cosmetología, donde trabajamos todo lo que es la extracción de los puntos negros. Indicamos también los tratamientos que se tiene que hacer, porque muchas veces es la alimentación o estado hormonal de pacientes donde sale el acné, el sudor, el pH de la piel, la oleosidad, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos todo lo que es la parte como cosmetología, la parte externa. Ahí entra, por eso yo digo, siempre trabajar con un médico, porque ahí entra la parte dermatológica, donde los médicos recetan de repente una medicación para mejorar todo el acné, y ahí nosotros vamos en la parte externa, ¿verdad? Hacer la extracción, hacer unos tratamientos que secan ese acné, que se extrae ese punto negro, pero siempre con cuidado, porque también famoso en la edad de jóvenes se van y aprietan, ¿verdad? Con la uña, con la mano. Hay cicatrices que se quedan de por vida, licenciada. Se infecta, sí. Entonces, siempre buscar un profesional capacitado en esa área. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, que nos maquillamos todo el día y de repente se nos olvida lavarnos la cara cuando terminamos la jornada, nos duchamos, pero no lo hacemos muy bien? ¿Qué tipo de jabón o de suplementos para una limpieza profunda en casa y, bueno, el soporte también de un profesional? De un profesional. Bueno, sí o sí tenemos que lavar el rostro. O sea, ¿Con qué nos todo lavamos maquillaje? Y dependiendo del tipo de piel, ¿verdad? Hoy hay muchas espumas, ¿verdad? Jabones especial para la piel. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la piel. Si la piel es una piel grasa, si es una piel la oferta seca, es impresionante, sí. Si la piel es mixta. Por eso que a veces viene gente, ¿verdad? Y nos dice así, bueno, yo compré en el supermercado. A eso iba. ¿Entendés? A la facilidad, el acceso al producto. Realmente hoy en el mercado de comercio es muy fácil, se encuentra todo, pero siempre tiene que ver si es una piel mixta, ¿qué puedo usar?
Generalmente ¿Cómo es la piel mixta? Es la piel que es en ciertas zonas, ¿verdad? Nariz, generalmente los varones, ¿verdad? Es grasosa. Y en esa zona son secas, ¿verdad? Entonces, esa es la piel mixta, que vos tenés que usar productos ¿cómo se dice? Específico para esa piel. Entonces, hay el que tiene la piel grasosa, que es esa piel que brilla, exactamente, que suda, que brilla. Entonces, se tiene que controlar el pH de esa piel con productos que hacen que no aumente la oleosidad de tu piel. Y sí que mantiene. Y hay las pieles muy secas, y dependiendo también del metabolismo, de la edad, todo eso tienen que ver. Que tenemos que aportar más hidratante, que aquella piel seca que por ejemplo, estira, de tan seca, estira, eso también depende del metabolismo, de muchas cosas. Entonces, nosotros también ayudamos para que esa piel esté más hidratada, aportar más, o sea, son cremas, principios activos que mantienen la humedad de la piel, o sea, el hidratar la piel y siempre tomar agua, ¿verdad? A propósito de productos y muchas veces reacciones, hablábamos del fácil acceso en los supermercados o en la farmacia. Sí. Recuerdo una vez, un amigo había comprado el astringente, puede ser, y se lo puso por la cara y al final terminó un ardor tremendo. Sí. Era en época de colegio, un compañero de colegio, hablando hace 20 años atrás. Pero vi que el producto sigue, es específico a la vez. No es para su piel. No es para su piel. Ese chico tenía una rosácea. Entonces, ¿qué pasa? Eso altera más y da ese ardor, ¿verdad? Porque tiene alcohol, a veces tiene alcohol el producto, ¿verdad? Y no, o sea, definitivamente no era para su piel. 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 Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es muy siempre, sensible. Exactamente. La piel, como se dice, es el órgano más importante de nuestro cuerpo porque nos protege, tenemos que estar hidratadas, tenemos que cuidar, porque el órgano que nos protege, ¿verdad? Entonces hay que usar y buscar siempre profesionales para asesorar qué tratamiento, qué cremas, qué tipo de productos puedo usar. Acá me preguntan, y ya hablábamos de eso, pero me piden profundizar un poco más porque está interesada la gente. ¿Funcionan los tratamientos para perder la grasa localizada? Es la pregunta. Funciona. La efectividad. La efectividad funciona, pero vuelvo a explicar, nada es milagroso. Si yo hago un tratamiento y quiero reducir la zona abdominal, claro, yo voy a trabajar como profesional haciendo mi parte, que es hacer los masajes, usar la electroterapia indicada a ese tratamiento, usar productos quemadores de grasas que son para la piel. O sea, todo voy a hacer un combo para ayudar. Pero si ese mi paciente no cuida la alimentación, si ese paciente no hace ninguna actividad física, ninguna, le estoy diciendo ninguna, que no se va ni a caminar, que sea 2 o 3 veces a la semana, es imposible, ¿verdad? Porque ahí en un momento voy a trabajar, pero llego en mi casa y como una hamburguesa, como... Entonces, quiere decir, no está bien, ¿verdad? O sea, no es, inclusive hasta un paciente que hace una liposucción, si ese paciente no se cuida, ¿verdad? Entre 2 años engorda otra vez, ¿verdad? O sea, entonces, cuando uno está con un propósito de bajar de peso, de eliminar la grasa localizada, entonces va a procurar un profesional, por ejemplo, en mi caso no invasivo, hacer masajes, hacer tratamientos estéticos. Voy a cuidar mi alimentación. Si no consigo hacer sola, busco un profesional en la parte de nutrición. No consigo hacer ejercicio solo, busco una persona, un entrenador, un gimnasio donde me asesore para hacer el ejercicio correcto, porque hay otra cosa también, ¿verdad? A veces nosotros, somente las mujeres amas de casa, mayores, ¿verdad? No tenemos tiempo de ir al gimnasio, de repente nos vamos de golpe y hacemos ejercicios muy fuertes. Eso tiene que ser pausado, tiene que ser progresivo, aumentando cada día,
pum, nos da un dolor en la espalda, nos da, o sea, un ejercicio mal hecho, un peso mal, muy cargado y al final nos va todito otra vez al sedentarismo otra vez. Entonces, si quiero eliminar grasa, quiero hacer un tratamiento estético, tenemos que ayudar en la parte alimentaria y la parte física. Hay una cirugía de la cual no he hablado, pero tiene que ver mucho con la estética, y es el postoperatorio, por ejemplo, de una intervención cesárea. Cesárea. ¿También hay tratamientos de fisioterapia para el postoperatorio de...? Sí, hay tratamientos que se trabaja en la parte de... Porque la parte abdominal se trabaja después. Se trabaja. A veces hay pacientes, hay la diástasis, que en el embarazo la musculatura se abre, ¿verdad? Entonces se queda una apertura ahí. Hay ejercicios, hay tratamientos con fisioterapeutas que hacen que eso se tonifica y no se abre tanto, entonces que tonifica esa piel. Pero también en esos tratamientos para cesárea hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pueden, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si hay una herida ahí, o sea, imagínate que nuestro cuerpo 9 meses estuvo en cambio, sí, ¿verdad? Estuvimos en cambio todo después. Exactamente. Entonces, tenemos que dar el tiempo para que vuelva a normalidad, ¿entiende? Y hay equipos también que no podemos hacer si la paciente está dando de amamantar, ¿verdad? Porque justamente estamos en esa etapa de la cesárea, ¿entendés? Entonces, yo siempre cuando tengo varios pacientes, me digo, vale, tuve bebé, hice una cesárea, 3 meses. Esperar 3 meses y ahí podemos ya disfrutar de la maternidad. Exactamente, esa es tu etapa de maternidad, porque está la parte de la cicatrización, puede hacer ejercicios despacio, o sea, depende mucho de cómo es un paciente. Si es un paciente atlético, sí, más rápido la recuperación, pero generalmente vamos a dar un tiempito para empezar a trabajar, ¿verdad? Ahora, a propósito de eso que estábamos hablando y ya mencionábamos, las estrías que quedan después en esa zona abdominal tras el embarazo, licenciada, ¿también se puede someter a tratamiento? Sí, hay varios tratamientos para estría, ¿verdad? Dependiendo también de qué estría, porque las estrías tienen su etapa. Tienen las que son finitas, y que están en una etapa más inflamatoria, que están rojitas. Entonces, hay tratamientos que ayudan a eliminar. Generalmente, desaparecer es muy difícil. ¿Las estrías pican? Pican. Pican, sí. Porque es la cicatrización, ¿verdad? Sí. Ellas abren y pican. Como dicen también que la cicatriz, por ejemplo, de una cesárea, de alguna otra patología, hay una etapa que pica. Entonces, eso nosotros decimos que es la cicatrización. La liposucción, hay una etapa que pica, que el paciente viene y me dice, me picó toda la noche. Ese es todo lo que es la parte de la cicatrización, ¿verdad? Y algunas estrías sí pican, porque esa piel queda más finita. Entonces, pica. Y ahí es que el problema, porque a rascar, lesionar más esa piel, ¿verdad? Y eso parece que se va inflamando. Entonces, es bueno consultar a un profesional. Hola, doctora, ¿podría explicarnos más sobre la mioregeneración facial? ¿Es su área? No es mi área. No es su área. No es mi área. Yo creo que ahí es la parte de la neurológica. Neurológica. Sí, sí, creo que sí, la mioregeneración. Ya. Ahora, con respecto a las intervenciones quirúrgicas de nariz, el post, la fisioterapia. También hacemos, sí, se hace porque se queda lleno de edema en esa zona. Sí. Exactamente, se hace. Y se te hinchan los ojos. Horrible, es verdad. Uno paciente llega, sí, pero sí, hacemos el drenaje linfático facial en el cual nosotros eliminamos todo el líquido, ¿verdad? La inflamación, y usamos también ultrasonido como para el dolor y la analgesia del paciente. ¿Cuánto es? Un mes también, ¿se alcanza? Menos. Yo creo que no es tan complejo. No es tan complejo, depende, pero el paciente cuando se va con nariz ya está párpado, ya está papada, entonces van con lifting. Entonces, o sea, cuanto más agresión, más tiempo de recuperación, es más largo, ¿verdad? Pero la cirugía de nariz
Es rápido, o sea, la recuperación es, yo creo que de 15 días por ahí ya el paciente está bien. Lo único que tiene que cuidar mucho es el sol, ¿verdad? Porque generalmente se queda hematomas, entonces el sol no es muy bueno para cuando hay un hematoma ahí, porque se puede manchar. O sea que la gente está muy interesada. Acá nuestro productor Pitoni pregunta, ¿el sauna forma parte también del proceso de fisioterapia? ¿Se quiere ir al sauna, Pitoni? Sí. Sí. Bueno, el sauna es relajante. Relajante. Exactamente. Ahí estamos hablando de la parte de contracturas, ¿verdad? Entonces hay mucha... hoy justamente hay mucha... la gente busca mucho el relajarse, ¿verdad? Entonces de repente tenemos contracturas en la espalda, ese que duele, que el cuello. Entonces generalmente le indicamos al paciente hacer sauna, ¿verdad? También cuidado si el paciente es hipertenso, si el paciente no puede hacer sauna, también no es cualquiera que se puede hacer. Ese paciente no tiene que estar bien sanamente para hacer sauna porque el calor. Pero hablando de forma de contractura, de relajante, es muy bueno. Eliminar líquido, eliminar toxinas, ¿verdad? Es muy indicado en sauna. El estrés postoperatorio. O sea, un paciente que se ha sometido a una intervención quirúrgica de estética tiene esa ansiedad de querer saber, la ansiedad por sobre todo, ya quiere verse bien automáticamente. Y hay que trabajar también sobre eso. Psicológicamente. Sí. Justamente yo siempre digo que en algún momento voy a hacer un manual postoperatorio. Un manual postoperatorio. Sí, va a ser muy interesante. Exactamente, yo estaba pensando justamente porque, como te digo, el paciente llega, ¿verdad? Se va a hacer cirugía y él mentalmente cree que va a salir ya hecho. Excelente. Que la primera semana a veces va a poder trabajar y muchas veces no es así. Dependiendo de la cirugía que hace, muchas veces no es así. Tiene su etapa. Después viene la etapa, como está tan hinchada, con tanto edema, retención de líquido, no ve la lipo. O sea, ve una cosa redonda, ¿verdad? Inflamada, con dolor. Y ahí es donde entramos en la parte ansiedad a full, porque no ve resultado, no era eso que yo quería. Después cambia, es impresionante. En eso, un mes, o a veces 2 meses, el paciente cambia muchísimo. Se odia, le odia al cirujano, le odia a la fisioterapeuta. Hay pacientes que yo tengo que tocar, porque dependiendo del tiempo de tratamiento que hago, yo tengo que ir cambiando, tengo que poner un poquito más fuerte. Sí. De repente en ese tiempo ocurre cosas, o sea, de repente se tiene una protuberancia que es la fibrosis y eso yo tengo que hacer maniobras mucho más fuertes, tengo que usar en ese local. Entonces el paciente se enoja, a veces llora, a veces después ama. El estrés. Después sí, es la ansiedad postoperatoria, ¿verdad? Por eso yo digo, en algún momento de mi vida haré un manual postoperatorio, explicando las etapas va a ser un libro muy... exactamente, cómo llega el paciente, de cómo nos odia el paciente y después cómo nos ama el paciente, ¿verdad? Y después la personalidad también de cada uno de ellos va exactamente, que va aliviando el dolor. Sí. Ahí dice, ay, yo no puedo, no veo la hora. El primer día es terrible, el segundo, tercero, después ya dice, no veo la hora de venir. No veo ahora que me toques, ¿verdad? Entonces, porque ahí producimos ya el bienestar, la analgesia, haciendo la parte psicológica también, hablando, vas a estar bien, tranquila, todas pasan por eso, ¿verdad? Porque todos pasan por eso, todos pasan por ese proceso. Y después ya salen espléndidas. Ahora veo justamente en las redes sociales que ya están en la playa, ya pasaron su etapa de postoperatorio, ya están disfrutando de lo que querían. Después de todo ese estrés postoperatorio. Por eso digo, voy a hacer todavía mi libro, mi manual. Ahora la aromaterapia me preguntan. Aromaterapia, bueno, es una técnica, ¿verdad? Para trabajar con el sensitivo, el olor, el toque. Es relajante. Es maravilloso, da gusto, por ejemplo, hacemos un masaje relax, ¿verdad? Sí. Y de repente tenemos un olor a romero, un olor a anís, a menta, eso ya impresionante, mentalmente nosotros ya relajamos. Es como llegar en un lugar que tiene un olor
rico, Sí. ¿verdad? Que huele rico. Realmente ese ya empieza a trabajar todo el emocional, ¿verdad? Entonces nosotros también trabajamos con aromaterapia, con termoterapia, que son las piedras calientes que usamos para relajamiento en zonas, en puntos específicos del cuerpo, en las manos, en la parte de la columna, porque hoy realmente lo que afecta mucho las patologías más así de la parte de dolores es columna, ¿verdad? Es espalda, por el sobrepeso, por dependiendo del trabajo que se hace, ¿verdad? Entonces el dolor, esos dolores crónicos y aromaterapia con termoterapia ayuda muchísimo, muchísimo a trabajar el tratamiento del dolor. Ahora, para aquellas pacientes que se han sometido a varias cirugías estéticas, y me refiero a la del rostro, que son aquellas más comunes, ¿verdad? Sí. La de las arrugas, las del lifting, por sobre todo. Es más intenso el tratamiento a medida que van intensificando su cantidad de intervenciones. O sea, claro. Yo supongo que ha de ser una zona muy tensa. O sea, el rostro se nos tensa mucho. Es muy sensible y muy también, sensible, ¿verdad? sí. Es muy sensible, sí. Nosotros tenemos a veces pacientes que tuvieron, por ejemplo, ¿verdad? Accidentes y tuvieron que hacer varias cirugías, ¿verdad? En la parte maxilofacial. Maxilofacial. Sí. Y después, sí, el tratamiento es más intenso, es también... el rostro es una zona chica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer maniobras mucho más suaves, más lento, ¿verdad? Porque tampoco no podemos estar estimulando mucho porque el rostro, las terminaciones, hay dolor. Sí, el tratamiento es un poco más largo. Pero por lo general en esta zona, al presionarla sentimos cierto dolor, a veces según la tensión. Sí, imagínate una cirugía. Una ¿verdad? cirugía. Pero sí, sí es la parte del lifting, eso es mucho más... No es tan profundo, ¿verdad? No es muscular, no es óseo. Esta consulta es neurológica. Graves. Eso ya es la parte neurológica. Eso realmente no es mi área, ¿verdad? Yo recomendaría que consultara a una fisioterapeuta en la parte neurológica. Que tenemos muchísimo acá, muchísimo. Ya. La parte neurológica. Mi especialidad es dermatofuncional, que es todo rehabilitación en estética. Bueno, licenciada, nosotros le agradecemos y mucho. Esto siempre se convierte en un consultorio en vivo y en directo. Empezamos hablando de algo y terminamos también hablando de un abanico de cosas, todas relacionadas entre sí. Es muy importante porque nos conducen al bienestar personal por sobre todo. Exactamente. Le agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, alguna pregunta también se puede hacer a través de las redes sociales, que estaremos respondiendo sin problema. Número de teléfono y redes sociales me dicen acá. Bueno, en redes sociales estamos en @siemprevela fisioestética. Siempre Vela, así como Siempre Vela fisioestética. Y el teléfono es 0981 490-574. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De nuestra parte es todo, será hasta mañana. Muchas gracias.